Amigas y amigos, bienvenidos. Nuevo viernes, nuevo podcast o nuevo episodio del podcast con César Arriba. Tengan todos un feliz viernes, un feliz fin de semana y bueno, sean muy más que bienvenidos a este espacio. César, ¿cómo estás? Neomar Hernández, mi querido compañero, segundo podcast de nuestra nueva etapa. Nos tiramos un descanso y después la idea de desaparecer porque no estábamos para otra cosa que no fuera para colaborar a través de nuestras redes sociales con la difusión de la información valiosa para las víctimas del doble sismo. Y bueno, poco a poco uno va recuperando el espíritu, mas no deja de preocuparse y enfocarse en lo que pasó y en lo que sigue sucediendo. Pero el ser humano tiene por naturaleza esa capacidad, así como los animales, de lamerse las heridas y ir día a día sanando un poco. En nuestro caso es, bueno, asumiendo no la normalización, pero sí recuperando un poco del espíritu normal, natural de todos, pero sin perder el foco y sin dejar de ocuparnos, no de preocuparnos, de ocuparnos de eso que nos pasó, porque hay tanta gente que nos sigue necesitando, como lo dijimos en tu programa anterior, es una carrera de largo aliento. Pero bueno, los venezolanos somos duros y vamos para adelante y seguimos en esta. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Cómo has visto la cosa? Bueno, fíjate que volviendo a las actividades, y yo te iba a preguntar a ti, porque te he visto muy movido, vi que volviste, bueno, no has parado, ¿no? Con el tema de la radio, has tratado de hacer, o he visto que has hecho algunos programas incluso sobre el tema del Mundial, que ya este fin de semana llega a su fin. Sí, La final me parece, comentario aparte, me parece bien interesante, bueno, esta oportunidad que tiene otra vez Messi, ¿no? De coronarse y esa selección de Argentina bajo su guiatura de volver a quedarse con el Campeonato Mundial de Fútbol, pero me parece más interesante que no era una cenicienta, pero casi, como es la Roja, la selección española, vaya a tener la oportunidad también de ganar la Copa del Mundo. Yo obviamente le voy a España en la final, aunque sin fanatismo, porque yo no soy tan fanático del fútbol como lo he expresado en N oportunidades en estos espacios, ¿no? Pero sí, volviendo a tratar de tener cierta normalidad y sobre este tema, César, quería yo, por cierto, caer, que es el tema que en las primeras de cambio, los primeros días cuando se produjo el doble sismo, yo vi un clip muy interesante en redes sociales de un psicólogo, un señor muy mayor, que hablaba de esto, del sentimiento de la culpa, ¿no? O sea, de cómo gente como tú o como yo, que no fuimos mayormente afectados por esta tragedia inconmensurable, y digo inconmensurable porque todavía no siquiera sabemos cuál va a ser el número final de víctimas de edificaciones devastadas y todo lo demás del terremoto, sobre todo en La Guaira. Bueno, que prácticamente quedamos indemnes, que no nos pasó nada, no tenemos apenas de qué quejarnos, quizá de una rayita de un friso en la sala de la casa, sí, de, bueno, no sé, qué decirte, de que me pasó. alguna, de que una tubería en la casa se resintió y entonces ahora hay una filtración que hay que arreglar, o sea, tontería. Y este tema me parece muy urgente, César, porque aunque la tragedia es grandísima, hay mucha gente que, bueno, que quedó como en la situación de nosotros, a los que no nos pasó nada. Y yo vengo, por cierto, hoy que estoy grabando contigo, hago una infidencia, va a estar mañana, quienes nos están viendo el viernes, bueno, ya lo vieron, si ya nos están viendo el fin de semana, ya lo vieron, ya tienen la oportunidad de verlo. Va a estar saliendo publicada en mi canal un testimonio de un sobreviviente, un amigo, un hermano, Ernesto Cuerdas Duras Rojas, que es un músico venezolano de la escena del rock nacional. Se ha vuelto viral en estos días también porque él sobrevivió, César. Él estuvo tapiado 5 horas en los corales, lo sacaron, su esposa lamentablemente falleció, estaba con él en el apartamento y él se salvó y él está contando su experiencia. De hecho, me dio esa entrevista y la estoy publicando el sábado. No sé cuándo están viendo ustedes esto, pero si ya pasó el sábado, ya la están viendo publicada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba hablando con él y reviví esta idea que tenía de, bueno, y mira todo lo que sufrió este hombre, perdió su casa, se le vinieron las paredes encima, se salvó de milagro porque se escudó con una puerta de un cuarto que prácticamente le sirvió de barrera para que no le cayera una pared encima, una viga. Y nosotros estamos acá contándolas y trabajando como,
no diría como si nada, porque no estamos como si nada, pero en un momento donde ha podido ser mucho peor. ¿Tú has pensado en esto? Porque yo sí estuve como 2 días, independientemente de que yo estaba en otras cosas, porque como te dije, estaba reformando los espacios antes de todo lo del terremoto y todo lo demás, estaba planteando el nuevo estudio y la cosa. Yo hubo 2 días en los que sí dije, coño, ¿cómo es posible que haya pasado esto y a mí no me haya pasado nada? O sea, uno desarrolla ese, yo no sé si culpa es la palabra, pero algún remordimiento, ¿no? Frente a todo lo que es la tragedia ajena. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, eh, a mí no me pasó nada, pero sí tengo conexión directa con gente a la que le pasó y le pasó mucho. Tengo muchos compañeros de trabajo, muchos amigos que perdieron familiares, que perdieron sus propiedades, que se quedaron en la calle, ellos o personas directamente vinculadas con ellos. Entonces, sí he tenido ese contacto directo con la gran tragedia de las personas que en 5 minutos se quedaron sin nada o, o con sus familias disminuidas a la mitad. Es una cosa increíble lidiar con eso, hablar con ellos, tener la empatía, el tacto para poder aportar algo que de eso quería hablar también. Y yo quiero felicitar porque me he encontrado en redes y he podido, por supuesto, difundir a través de esa plataforma la cantidad de profesionales de la salud mental que se han unido para brindar de manera gratuita su servicio. La ayuda psicológica es importantísima. Cuando hablamos de salud, tenemos que incluir de manera muy poderosa el tema de la salud mental. Y son muchos los psicólogos que se han abocado a través de las redes sociales para promover su idea y eso de levantar la mano y decir, aquí estoy yo, no cuesta medio, vamos a ponernos a hacer terapia. Eso me parece valiosísimo, porque creo que sí, nosotros no tenemos rasguños, quizá tu propiedad tiene algunas fisuras como la mía, pero nosotros quedamos afectados, desde lo psicológico, muy afectados. Sobre todo, yo soy una persona, a mí me afecta tremendamente la, el dolor ajeno. A mí me afecta, a mí me saca de donde estoy y he aprovechado para retomar un poco la, la lectura y la información de mi condición y de mi personalidad para recordar ciertos tips que uno con el tiempo no los olvida. Pero hay que tratar de reubicarse en el centro de lo que es uno como ser pensante para tratar de lidiar con esto, porque es algo que nos afecta. Esto nosotros no lo habíamos vivido, o por lo menos no de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? La diferencia entre lo que fue Vargas, la información de Vargas, la inmediatez de Vargas con esto, es del cielo a la tierra. Entonces, el tema inmediatez, el tema recibir de manera tan fácil la información, las cosas que pasan, las cosas que no pasan y otros irresponsables las falsean o las exageran o se aprovechan de ellas, todo eso nos afecta. Todo eso nos afecta. Tú y yo nos hemos mostrado en las redes indignados por los irresponsables y afectados por la contundencia del tsunami informativo y de todo ese montón de cosas que nosotros también nos cuesta digerir. Sí, no murió un familiar mío, pero hay mucha gente conocida y también tengo mucha gente conocida que lo está contando de milagro. Amigos periodistas. Tú sabes que en La Guaira vivían muchos periodistas, locutores, mucha gente que hace vida en los medios de comunicación que yo conozco son de La Guaira, vivían en La Guaira. El caso de Eliezer Alfonso, el caso de Russell Vázquez. Russell Vázquez es un extraordinario tipo de béisbol, desde hace años desarrollando carrera como técnico, ha tenido la oportunidad de dirigir equipos y es un tipo, Russell Vázquez es un tipo muy querido por nosotros, por el gremio, es un tipo que habla con los periodistas, es un tipo que a través de redes sociales te responde si tú le preguntas algo sobre béisbol, un tipo maravilloso. Bueno, perdió Russell Vázquez desde el primer día a través de sus redes sociales, se abocó a pedir ayuda y perdió familiares valiosísimos. Y él mismo anteayer, él mismo a través de sus redes publicadas, mira, mis familiares fueron encontrados lamentablemente sin vida. Él se encargó de ser el vocero de su tragedia, de manera, bueno, no puede haber otra, ¿no? De manera muy seria, muy tal. Entonces a mí eso me afecta. Son personas que yo conozco, son personas con las que tengo trato y voy a seguir teniendo.
Entonces yo tengo también que prepararme para aportarles algo, porque esto ahora es cuando, Neomar, o sea, ahora es cuando hay que ponerse los pantalones con esta situación. Fíjate que esta persona, este señor veteranísimo de la psicología que yo vi en redes sociales, hablaba de que primero hay que confrontar el hecho, César, de esta cuestión que se nos instala en la cabeza de que nosotros tenemos algo que ver con el fenómeno natural. Es decir, él lo que primero dice es, usted tiene que desmontar eso mentalmente, el hecho de que haya ocurrido un terremoto, usted tiene alguna incidencia en eso. Primero, eso no es, allí tiene que comenzar a caerse por eso el tema de la culpa, ¿no? Porque uno no es el que decide que se produzca un terremoto. Salve Dios, ¿no? Que uno quiera que una tragedia de estas ocurra. Entonces, eso es lo primero. El hombre minúsculo, reducido, incapaz de poder procurar algo así, porque no tiene el poder para hacerlo, no tiene nada que ver en esto. O sea, no es. Entonces, desmonte eso en primer lugar. Usted no es el culpable material del terremoto. El terremoto es un fenómeno natural que ocurre porque, bueno, justamente se dan unas condiciones, digamos, ambientales o en el planeta que uno no maneja, que lo sobrepasan a uno. Entonces, él partía de allí, pero luego iba al tema de qué gana usted, ¿no? ¿Qué gana usted, como dirían los mexicanos, achicopalándose o volviéndose menos, asumiendo una postura incluso victimista, cuando usted no es víctima? O sea, ¿qué gana usted desarrollando un complejo de culpa cuando usted no es culpable? Usted desde esa posición, decía él, incluso si usted quisiese ayudar, como fuera que usted quisiese ayudar, usted ayuda menos porque se vuelve un individuo impotente, se vuelve un individuo incapaz de ayudar. Entonces yo le preguntaba, volviendo a todo este asunto de qué podemos hacer los que, bueno, quizás no estamos metidos. Yo no he bajado a La Guaira, lo confieso, yo no he bajado a La Guaira desde que ocurrió esto. Yo generalmente muy rara vez iba a La Guaira. Iba obviamente por motivos vacacionales transitorios, pero yo no soy mucho de bajar a La Guaira. Y en medio de todas estas restricciones, de toda esta calamidad, obviamente no he bajado. Pero yo le preguntaba a esta persona que entrevisté, a Ernesto, sobreviviente de la tragedia, y yo le decía, chamo, pero ¿qué podemos hacer? Porque al final es la misma pregunta, la sigo teniendo. ¿Qué podemos hacer los que quedamos prácticamente ilesos? O sí, estamos ilesos, con los que como tú la están contando de milagro. Y él me decía algo dentro de, sin muchos análisis, muy interesantes, César, que lo primero era generar o desarrollar una empatía. Quizá la capacidad de escucha, la capacidad de estar allí, ya significa mucho más que estarle diciendo, yo te voy a donar 5 paquetes de arroz, 10 de harina pan o 2 de café, lo que sea. O te voy a mandar una transferencia, un pago móvil o un cele, lo que sea. O sea, eso significa más. Él me hacía énfasis, era en el tema de la empatía. Entonces, y esa empatía comienza, parte probablemente del hecho de afinar el oído y de estar allí para escuchar. De hecho, yo me dediqué fue a escuchar su testimonio. Más de media hora me estuvo contando lo que vivió, esos momentos tan difíciles. Pero te confieso que quería traer este tema, César, por eso, porque yo sí confieso que he desarrollado o desarrollé en ese periodo entre que se produjo el terremoto o el doble terremoto y las consecuencias posteriores, una suerte de guayabo porque, coño, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué Dios me perdonó a mí como no perdonó a otro? Bueno, son los inexplicables caminos de Dios. Uno no decide, uno no tiene, uno es apenas, como lo acabo de decir, una micropartícula en medio de lo que significa el universo. Y ojo, tampoco podemos ver, esto también lo veía o lo leía, como el hecho de que esto es un castigo de Dios, y entonces Dios es un vengador y se vengó de alguna gente mala. Y no, no, hay una cantidad de víctimas inocentes en todo esto que sencillamente no es de venganzas o de justicia o nada, sino de que son hechos que no podemos explicar. Son historias de vida que no podemos explicar por qué se truncaron. Y bueno, hay que tener resignación, hay que entender, hay que saber asimilar, pero es difícil, ¿no? Es difícil. Hay algo que quisiera aportar también y es fijar posición con respecto a las personas que se sienten ofendidas o que les parece incorrecto el hecho de que comience a generarse cierto tipo de entretenimiento.
Yo creo que es al revés. Yo creo que el entretenimiento, el humor, la buena película, el juego del mundial, el buen libro, yo creo que eso es saludable. Yo creo que nosotros, si nos, cuando nosotros nos conectamos con el arte, con el esparcimiento, con el momento de relajación, eso nos ayuda más bien. Eso es bueno para quienes, para quienes lo pueden hacer. Hay personas, o sea, el que se sienta tan quebrado como para no hacerlo, está bien, es lo correcto. Pero tratar de censurar eso, veía a esta mañana, tú sabes que es muy activo en sus redes Coquito. Coquito tiene su programa de radio y él hacía una reflexión sobre, oye, que se siente mal de quienes, ¿cómo es posible que tú haces un programa? Bueno, yo tengo, no uno, tengo dos programas de radio. Y en esos programas de radio, yo, como tú bien señalabas, yo he ido desarrollando, he retomado porque lo había dejado por completo. Yo salí del aire 3 semanas. El tema del Mundial de Fútbol, porque bueno, soy periodista que también trabajo en el área deportiva y la radio le interesa que yo haga ese aporte, porque pero, hey, pero sigue siendo bajo la misma tónica. Bueno, señores, Argentina, no sé qué cosa, que los ingleses que decepcionaron, qué tal. Por cierto, en el centro de acopio, no sé de dónde, están pidiendo esto y esto y esto, ¿entiendes? O sea, yo no me he desvinculado de mi labor como comunicador social y después voy y pongo una canción. Puede ser una canción de Judas Priest, puede ser una canción de Vinilo Versus. Ahí yo tengo carta libre para la música y generalmente se pone rock, pero no solamente, ponemos reggae, ponemos ska, ponemos dance, pero más que todo es eso, Nirvana y el otro, y Desorden Público, y por ahí van los tiros, y Judas Priest, y ponemos las canciones y hablamos de los artistas, pero es esa cosa para acompañarte en una situación que asumimos todos. No es una rumba, no es una fiesta, no es, hola, ¿qué tal? Feliz tarde. No estamos para esos panfletos de autoayuda ahorita. Ahorita es una cosa más seria, más cercana. Pero tenemos que Sí. seguir yendo. Y además, si tú viviste la tragedia y tú eres fanático de Argentina o eres fanático de España, el domingo tú vas a tener un rato para escaparte y disfrutar de tu juego. Y después retomas. Cuando retomes tu realidad, después de haber visto tu juego, sobre todo si tu equipo ganó, tú vas a estar mejor. Vas a estar un poquito más entero como para continuar en tu lucha, en tu tragedia, en tu duelo, en lo que sea. Pero yo defiendo el entretenimiento con empatía y con respeto. Hay gente por ahí que se ha atrevido a hacer chistes con la tragedia. Y después han tenido que borrarlo, César. Y Bueno, dime, entonces, o sea, dime tú en que ya eso es otra cosa, pero eso no puede ser la vara que mida a la gente que genera entretenimiento porque la inmensa mayoría ha tenido el comportamiento correcto, además ha esperado. Yo no fui el único, o sea, yo no. Hubo mucha gente, acuérdate una cosa, tú no, porque tú lo sabes, el público. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Cuando yo decido, no vamos a hacer este podcast o no voy a hacer el programa de radio o no voy a hacer el otro podcast, es un tiempo en el que yo no genero un solo bolívar, un solo dólar para mi manutención, para la manutención de mi hogar, de mi familia. Yo tengo una familia a cargo, entonces es algo que uno hace porque no hay otra manera. Uno tiene que sacrificar, o sea, yo no puedo estar, no, pero es que, no, bueno, mira, hay que esperar el momento oportuno para comenzar nuevamente con una labor y aportar. Desde la transmisión de un juego que, como te dije, lo hicimos el fin de semana pasado, las transmisiones que hicimos a través de BM Sport, que fue, bueno, el lugar donde recibí yo el doble terremoto, era, ajá. mira, están jugando los Atléticos contra no sé quién y está bateando Neomar Hernández, pero eso era centro acopio, se necesita no sé qué cosa en la plaza de no sé qué. Ahí nosotros no, nosotros estábamos usando un juego de pelota para hacer servicio público. Y yo me sentí muy contento de que la empresa manejara las cosas con ese criterio. Porque además, además la empresa tiene que cumplir, la empresa tiene patrocinadores, tiene que tal. Entonces, eso no es tan fácil. Para nosotros fue fácil dejar el podcast, es una decisión de nosotros dos. Pero Claro. nosotros estamos hablando de empresas, generan gastos, personal, todo. Y bueno, y lamentablemente dirán, como dirán algunos, nosotros tenemos que continuar. Pero ahí,
pero ahí activos y pendientes y cada vez, miren, todavía rescatan mascotas, ¿vale? Ayer vi, aparecieron unos gatos, unos perros, parece que ha establecido récord de personas que han aguantado, o sea, la esperanza es lo último que se pierde, aunque sea un cliché, pero es así. Y bueno, y seguimos tratando de llevar esto de la mejor manera. Habrá Neomar quien diga, ustedes no están haciendo las cosas en el tono que deberían. Siempre saldrá alguien a señalarte. Pero yo de verdad hasta ahora me siento bastante cómodo con respecto a la manera como tú y yo, como seres humanos y como comunicadores, lo hemos manejado. No sé si tú te sientes así. Bueno, cómodo, no sé si sea la palabra, César, pero fíjate que Eh, yo sí me he retraído mucho de las redes. Yo prácticamente no he publicado nada ni en X, que es la red donde más publicaba yo, ni he publicado nada en Instagram. No solamente por temor que siempre hay en una personalidad pública, y tú lo sabes, a qué comentará la gente, ¿no? O sea, qué dirá, por ejemplo, publicar así sea la foto de un libro o la foto de, no sé, de un paisaje, pero me he retraído sobre todo porque no tengo ánimos de compartir, digamos, exacto, ahí está todo. estoy retraído en este momento, pero este programa, ya cerrando este primer segmento, yo quiero que se transforme también un poco en un llamado a la acción, un llamado de atención a la gente que pueda sentirse así, que aunque yo no siento que yo esté deprimido, siento que no estamos en una situación de normalidad y que no puedo desenvolver mi actividad comunicativa con normalidad porque, bueno, incluso esta semana hice, que dije, voy a demorar algunos días, pero bueno, es que han pasado, porque esto es Venezuela, hice algún intento de análisis político a mitad de semana, lo hice, bueno, y el programa sí hubo bastante gente y lo ha visto bastante gente, pero Y además han eh, estado pasando un montón de cosas, han estado pasando muchas cosas que la gente, porque tú tienes tu público, y sí, tu público demanda que tú hables, que fijes posición, que les analices o que les expliques a ellos lo que está pasando. Tú tienes una responsabilidad profesional con un grupo, con un montón de gente que te sigue. Obviamente, es un montón de gente que ha crecido exponencialmente desde que estás conmigo, porque yo te he proyectado y te he convertido prácticamente en una figura. obviamente antes de ti era yo prácticamente un cero, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, o sea, donde fuese era un cero, donde me Era parase, actual. no, pero mira, hablando en serio, yo creo que hay una situación anímica mixta donde uno le da gracias a Dios y sigue adelante, pero al mismo tiempo el ánimo, no es que estoy, repito, no estoy tirado al piso, pero todavía no siento que haya como fuerza para hacer muchas cosas, entre ellas estar publicando cosas en redes sociales. Fíjate, yo no he querido caer en la cosa de estar solamente destinando mis redes a convertirse como en un refrito de que está bien, pues la gente que lo hace no es criticable, pero Está yo no he bien. tenido ni las ganas de repostear y repostear cosas de gente que está haciendo rescatismo, que está haciendo ayuda, Yo no, sí. sino yo me he retirado de las redes, prácticamente me he retirado de las redes estos últimos días, casi ni los programas míos, lo que he hecho lo he promovido, porque no tengo ganas, no tengo, siento que estamos como pasando un duelo, obviamente, pero yo no lo estoy pasando tirado contra el piso, pero sí estoy dejando que el tiempo haga su magia, ¿no? O Sí, sea, yo creo que el tiempo aquí tiene que obrar y la energía tiene que recomponerse. sí. ¿Qué puede hacer uno desde el rol de los medios? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un papel contralor esencial en todo lo que va a ocurrir, porque esto es una cosa, esto como lo has dicho tú, esto es una carrera de largo aliento Claro. y aquí va a tocar reconstruir mucho, supervisar mucho y bueno, ahí es donde uno va a tener que hacer cositas, no, decir cositas, pero por el momento yo estoy como en una actitud observante, con el ánimo ahí en stand-by y bueno, esperando por supuesto mejores tiempos, César. Yo siento también, cuando lo pienso en retrospectiva, que Venezuela ha vivido demasiadas cosas demasiado rápido. O sea, este año incluso los últimos años, a veces siento que nos han dado demasiadas guerras para tan poco tiempo, ¿no? O sea, yo siento que ha sido demasiado largo todo esto Hay en una, términos de la pesadilla que ha significado mucho en Venezuela todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? hay una frase que nos ha acompañado a los de mi generación
es muy graciosa, pero aplica realmente a Venezuela, y es la famosa hay hasta un sticker que dice: ¿hasta cuándo coge coñazo Rocky? Hasta nos ha tocado, o sea, nosotros tenemos años. Rocky Balboa, esto es coñazo tras coñazo. Oye, no, Horrible. yo creo que también tu actitud tiene que ver. Yo creo que tú, visto, te conozco un poco, también hay un profundo respeto por las verdaderas víctimas, y entonces uno también, Sí. tú hiciste como hizo Inglaterra contra Argentina, tú te replegaste por temor a no hacerlo estrictamente correcto, por respeto al dolor de los demás. Eso es lo que creo que tú hiciste. Y bueno, y ese es tu... La palabra es esa, replegarse. Yo, sí, yo he Claro, asumido una especie de repliegue con todo esto, claro. incluso planteándome, bueno, la introspección, ¿no? Y ese diálogo, en los que somos más creyentes, ese diálogo con Dios y pensar, bueno, mira, qué afortunado soy, dar gracias, pero al mismo tiempo, coño, qué duro le ha tocado a otra gente. O sea, yo sí, por eso que arranqué el programa Está con esa bien. temática el día de hoy. Mira, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a invitar a esta audiencia de los viernes a que continúe en sintonía, pero a través de tu canal, que es la segunda parte donde seguiremos hablando un poquito más, un rato más de este y otros temas. Vamos a invitar a la gente que se suscriba, a que active las notificaciones, que nos deje comentarios, que pues por supuesto también si le quiere dar me gusta al video, bienvenido, porque así se ayuda a que el video se impulse en la red y lo vea mucha más gente. Y bueno, César, nos vemos en tu canal. Nos vemos en tu Iván, canal. plomo.